Bueno, muy bien. Quisiera hacer una primera pregunta con respecto a lo que es educación, Sí, porque siempre hemos escuchado de la educación y el ingreso a la educación superior, pero siempre ha sido como un decir nomás sí, del egresado con su cartón de bachiller, pero hay muchas dificultades para que el joven pueda acceder a esa educación superior de calidad, que sería muy bueno, o sea, sería lo ideal para el colombiano. Si el doctor llegase al puesto de la alcaldía, ¿cómo trabajaría esa parte? Ese ingreso, esa garantía de la educación superior. sí. Yo creo que digamos, hay muchas mentiras en la política. Sí, Y el tema de la educación es otro. A la gente le dicen que si se educa lo va a lograr. ¿Sí? Y resulta que eso no es cierto. Hay mucha gente que ha estudiado, sí, que tiene especializaciones, algunos doctorados en medicina, en fin, y está manejando un taxi. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque no hay un plan. O sea, la nación y la ciudad tienen un plan para que estas personas que estudian sean productivas y puedan tener ya sea un empleo o puedan generar empresa. Entonces, ¿esto por qué pasa? Es un tema estructural. Digamos, la riqueza, que es el tema empresarial e industrial, la capacidad productiva de la nación no tiene nada que ver con el sistema educativo y con las necesidades de empleo de la gente. Entonces, digamos, esos tres mundos los tenemos que unir. Y obviamente eso requiere un replanteamiento de lo que consideramos que es importante o prioritario. sí, señor. Yo he dicho que lo que tenemos es un capitalismo salvaje. Aquí hay una gente que tiene muchísimo dinero, Sí. que están muy preocupados por aumentar ese dinero, pero ellos no están pensando en ver cómo emplean a las personas o cómo reducen la desigualdad o son más incluyentes o terminan con la discriminación. Sí. Entonces, digamos, eso es como lo primero. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí, yo creo que el alcalde, que maneja muchos intereses, digamos, de la ciudad y toma muchas decisiones que son fundamentales para la empresa y para la industria, puede convocar a estos empresarios, a estos industriales, a esta riqueza y preguntarles qué tipo de personas, qué tipo de técnicos, qué tipo de profesionales, qué tipo de oficios necesitan ustedes, y yo como alcalde me voy a encargar de capacitar a estas personas a través de unas instituciones a mi costo, ¿sí? Para que esta gente llegue a esas empresas, a esa industria capacitada, lo cual puede implicar un ahorro entre año y medio y 2 años de lo que se demora entrenando una persona, ¿sí? Para que estas personas tengan una posibilidad de un empleo digno, con un salario que sea decente y también que se puedan desarrollar, porque digamos, en todo esto también está un tema que las personas terminen siendo felices, porque no se trata únicamente de producir dinero o de gastar dinero, sino también de tener una realización. Sí, señor. Entonces yo creo que el alcalde puede llamar a estas personas, también tienen que llamar a las instituciones educativas, porque ellas también son otro negocio. O sea, las instituciones educativas te cobran la matrícula, pero no te dicen, mire, cuando usted salga yo le voy a conseguir empleo. ¿Sí? Es decir, ahí tampoco hay un plan. Entonces pienso que el alcalde se tiene que sentar también con estas personas y decir, mire, estos oficios que ustedes educan cambiaron. Ya no necesitamos tantos ingenieros de sistemas, necesitamos más programadores. Es decir, los nuevos oficios, los temas de innovación, las nuevas tecnologías nos llevan a que necesitamos una enfermera, pero una enfermera que maneje dispositivos digitales. Porque lo que necesitamos no es meter gente a las clínicas, sino sacar gente a las clínicas. Sí. Y esto lo tenemos que hacer con tecnología. Entonces ahí pienso que el alcalde puede ser como una bisagra que finalmente logra juntar estos tres mundos que hoy están completamente desconectados. Y pienso que yo planteo generar riqueza de muchas formas, pero pienso que esa riqueza que la alcaldía tiene que generar tiene que ir es para entregarle a la persona, al ciudadano concreto, una parte de esa riqueza. Es decir, yo te voy a capacitar a ti, una persona, un joven de 16 a 54 años o 56 años, porque a mí me interesa tener gente productiva, porque yo necesito que gente produzca dinero para, entre otras cosas, evitar muchos de los males nuestros, ¿sí? El tema de la delincuencia, el tema de la discriminación, el tema de la salud, o sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos porque no tenemos oportunidades o tenemos malos hábitos, y ese es un tema que le corresponde a la alcaldía. Entonces yo creo que ese es el papel del alcalde y ahí hay una oportunidad. Me parece muy acertada la respuesta y comparto mucho el tema de la felicidad, que no solo se logra a través de la educación. Sí, no, el tema es también de fondo, o sea, no es solamente consumir, producir, gastar, no, también tenemos que ser felices. Así es. Sí, o sea, tenemos que tener una vida que
donde trabajemos muchísimo, pero también descansemos, tengamos recreación, Sí. como pasa en Europa. Tú vas a Europa en los meses de las vacaciones y no hay nadie. Todo el mundo está 2 meses en vacaciones porque es un derecho que ellos han ganado. Así es. ¿Sí? Y eso es muy importante, digamos, para el desarrollo de la persona, de la familia y de la sociedad. Así es. Tocaba un punto muy importante y esto me da paso a la siguiente pregunta, con la delincuencia. Con la delincuencia, ¿cómo trabajaríamos ese tema a nivel de barrios? A nivel de barrios y bueno, todo lo que acoge la ciudad para nosotros, el microtráfico y todas esas actividades ilícitas, que también por falta de educación se llega a ello. ¿Cómo lo podríamos trabajar? Sí, yo he dicho que nosotros no hemos consolidado nunca una nación. Y pongo un ejemplo, en los Estados Unidos se dio la guerra de secesión, hubo unas personas que lucharon por unas libertades, por una igualdad y finalmente ganaron. Sí. Y esos valores fueron los que se impusieron. Y la sociedad se construye en torno a esos valores. Eso jamás pasó acá. Aquí jamás hemos tenido una independencia. Eso que nos dicen que la independencia, que los criollos le ganaron la batalla a los españoles, no implicó que una nación que tenía valores indígenas, ancestrales, valores de culturas afrodescendientes, valores de los campesinos, de los obreros, esos valores no se impusieron. Lo que se impuso fue una herencia de unos españoles a unos criollos. Y sobre eso es que la nación se ha desarrollado para ellos, Sí. violento, egoísta, insolidario. Entonces, si nosotros queremos terminar con esa delincuencia o cambiarla, mejorar a estos muchachos, que en el caso de Bogotá son 30.000 muchachos dedicados al delito, el 56.2% de los delitos que se cometen los fines de semana los cometen muchachos menores de 16 años. Si nosotros queremos terminar con eso, tenemos que cambiar todo el entorno, toda la cultura. Tenemos que generar condiciones objetivas para que esos muchachos tengan que escoger entre irse a entrenar deporte, Sí. a jugar fútbol, a hacer gimnasia, a hacer arte, a hacer cultura, a hacer estética, y no irse con los amigos y con el parche a ver cómo le hacen daño a alguien o cómo se roban un celular para conseguir el dinero que esta actividad les debería dar o oportunidades de trabajo que hoy en día no hay. Y entonces tenemos que cambiar, digamos, todo el entorno. Tenemos que hacer una revolución cultural. Tenemos que lograr que esos valores que hoy que son los que priman se cambien por unos nuevos valores. Entonces tenemos un tema de reingeniería cultural. ¿Y qué es la cultura? La manera como sentimos, la manera como pensamos y la manera como actuamos. El problema nuestro está en el corazón y en la mente. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y ese es un tema gruesísimo. Por supuesto. Ese es un tema de cultura ciudadana, y voy a decir, no es un tema de la cultura ciudadana de Mocus, porque es que lo de Mocus fue hace 20 años. Sí. El país en estos últimos 20 años ha cambiado completamente. Se han instalado una serie de mafias, una serie de negocios lícitos e ilícitos, todos igual de depredadores. Todos afectan el agua, la cuenca del río Bogotá, el sistema de páramos. Es decir, esa cultura ciudadana de sacarnos una tarjeta y de pasar por la cebra no tiene nada que ver con la cultura ciudadana de más de 100 personas que mueren al día en Colombia. Es un país violento, un país que se ha transformado y donde las mafias han tomado el territorio. El territorio de Bogotá, desde las bandas criminales, de los ganchos, de las pandillas, de los parches, el territorio es de los bandidos. ¿Y eso cómo pasa? Con el contubernio de la policía, de las fuerzas militares, de las autoridades locales. Entonces, cuando yo hablo del tema de cultura ciudadana, siempre me sacan al profesor Mocus, Sí. que además lo queremos y lo admiramos y también, digamos, es amigo de esta casa. Pero es que el mundo cambió. El tema de la cultura ciudadana de la que yo hablo es un tema que tiene que ver con una nación que no se ha consolidado, ¿sí? Y no tiene nada que ver con pasar por la cebra de las calles, ¿sí? Tiene que ver con los afrodescendientes, con 5 millones de afrodescendientes que mueren Sí. en un promedio de vida de 56 años por la indigencia, por la pobreza, con 1.500.000 indígenas esclavizados, muchas veces en los cultivos de coca como raspachines, ¿sí? Con 15 millones de campesinos, de los cuales solo 4 millones ejercen labores del campo. Es decir, nosotros sacamos a la gente del campo, decidimos sacar petróleo, carbón, oro, esmeraldas, coca, y en ese escenario no hay espacio para la gente. Entonces, esa cultura ciudadana de la que yo hablo es una nueva manera de sentir, de pensar y de actuar. Perfecto, doctor Bernardo. Y se me adelanta a la pregunta que la cultura ciudadana. Y vemos que existe un amor por la capital, una capital que nos ha visto crecer y nos ha dado oportunidades. Ya comenzó a contestar la pregunta de cultura ciudadana. Usted en una palabra, ¿cómo definiría cultura ciudadana en Bogotá? Con una palabra. Mira,
La cultura, y eso me lo enseñó la doctora Gloria Gaitán, Sí. la hija del doctor Jorge Eliezer Gaitán. La cultura es la manera de sentir, pensar y actuar. Pero ¿cómo funciona ese proceso? Que es un proceso neuronal. Cuando tú llegas aquí a mi oficina y me ves y yo te veo, yo tengo una intuición y tú tienes una intuición. Seguro. Esa intuición te genera una emoción. Esa emoción la vuelve sentimiento y cuando has hecho ese proceso que se demora milésimas de segundos, tú dices, yo pienso, doctor Pernod, que tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos yo pienso, lo que estamos diciendo es yo siento. Sí. ¿Sí? Entonces, todos los actos de los ciudadanos, cuando salen de su casa, cuando se suben a Transmilenio, cuando ven un atraco y no hacen nada, cuando son insolidarios, cuando son egoístas, no es su manera de pensar, es su manera de sentir. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque si tú quieres transformar una sociedad, quieres cambiar el tema de Transmilenio, quieres cambiar lo que quieras, tienes que hacer reingeniería cultural. Y tienes un problema práctico en Bogotá. En Bogotá no hay un solo pueblo, hay muchos pueblos, porque hay mucha gente venida de lugares diferentes, las idiosincrasias son diferentes, inclusive en algunos casos el idioma. Tenemos más de 16 comunidades indígenas que no comparten nuestro idioma, no comparten nuestra cultura, que es nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar. Entonces, lo primero que tenemos es que generar una identidad de pueblo. Y ese es un tema grueso, porque tienes que encontrar una causa común para que toda esta gente, los paisas, los caleños, los afrodescendientes, los indígenas, todos nos unamos en un solo objetivo. Y yo he dicho que ese objetivo es el agua. Que es en torno al agua que nosotros podemos construir una nueva cultura ciudadana, que termina siendo un nuevo pacto social, que no está en torno a los intereses egoístas o a la soledad de la persona que vive en Bogotá o a la insolidaridad, sino está en torno a un proyecto conjunto. Y yo digo que es un nuevo pacto social, el que nunca se ha firmado. Bueno, creo que nos queda claro, pero para no dejar pasarlo, ¿con qué palabra nos quedaríamos con cultura ciudadana? Hablamos de reingeniería, hablamos de identidad, de un pacto, ¿con cuál nos quedaríamos, doctor Bernardo? Yo creo que el tema grueso, y en eso tiene razón la doctora Gloria Gaitán, es un tema de ingeniería cultural. Ingeniería cultural, creo que nos serviría a todos Sí. bastante. Tenemos un tema para ir finalizando, salud. Vemos un déficit bastante amplio con el tema de la salud, pero quizás hacer énfasis en un punto, y es el tiempo de solicitud de cita, que tiene la persona de tercera edad, niño o joven, no importa, pero siempre está ese inconveniente ahí. ¿Cómo lo trabajaríamos, doctor Bernardo? Sí, yo pienso que ahí pasa, cuando ustedes van, no sé si les ha tocado de pronto ir como pacientes o acompañar a alguien, cuando ustedes van a un hospital, digamos en Bogotá, a pedir una cita, tienen que madrugar 2, 3 de la mañana para que les den una ficha, para ver si con esa ficha consiguen la consulta con el especialista y de pronto no la consiguen porque las enfermedades tales son para el jueves y estas a martes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que el tema de la salud es un negocio, el tema de la salud pública y la salud privada, y ese negocio tiene muchos negocios o subnegocios, que es todo el tema de los medicamentos, todo el tema de las clínicas, de los hospitales, de las ambulancias, de las salas de emergencia, de las salas de cuidados intensivos. Entonces lo que hay es una gran necesidad de servicios de salud y hay un paciente que tiene que ver cómo paga esos servicios, entonces, pero no hay un servicio público. Una cosa es un negocio y otra cosa es un servicio público. Lo que tenemos es un negocio de muchos y esos negocios de muchos no pasan por la preocupación con la parte humana de ese paciente. Entonces, digan, pero lo mismo pasa en el tema del transporte y la movilidad, en el tema de Transmilenio, es un negocio, no es un servicio público. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que invertir muchísimo dinero para llevar estos hospitales, estas clínicas, estos servicios de salud a unos estándares que ni siquiera el servicio privado los tiene, porque es que la salud en Colombia es mala toda, ¿sí? Si uno va con una prepagada a cualquier clínica privada lo pueden hacer esperar horas y puede que le pase toda la noche y no le den ni siquiera una pastilla. Entonces es un problema integral. ¿Por qué pasa esto? Porque es que a ellos nadie los vigila, a ellos nadie los ronda. Yo creo que nosotros necesitamos una superintendencia de salud distrital que los vigile y que haya un tema de control ciudadano. O sea, que el consumidor tenga un derecho tan fuerte que si se ven arbitrariedades o se ven esperas muy largas, etcétera, lleguemos incluso a retirarles la licencia de funcionamiento. Porque es que ellos no le tienen miedo a nada.
ellos no le responden a nadie y simplemente le dicen, sabe que vaya, que se haga lo que quiera. Entonces ahí no hay una responsabilidad. Hay un gran negocio, pero no hay una responsabilidad ni con el Estado, ni con el consumidor, ni con el usuario. Entonces pienso que tenemos que intervenir eso de manera muy fuerte, no para atacar el negocio. El negocio tiene que seguir porque estamos en un capitalismo salvaje, pero sí tenemos que lograr la calidad del servicio y los niveles científicos y técnicos a los que tenemos derecho, entre otras cosas, porque esos señores se quedan con todo el dinero nuestro y con todo el dinero del Estado. Entonces ahí tiene que haber una intervención muy fuerte. Claro que sí. Vemos una vez más reflejado que es la responsabilidad social. Total, 100%. Bueno, muy bien, doctor Bernal, para terminar, Sí. la movilidad. Se ha hablado por años, se ha intentado muchas veces el tema del metro, y creo que ya es un tema de la cartilla del Rolo, del capitalino. ¿Cómo trabajaremos la movilidad como está en este momento, hoy, que es caótica, porque no encuentro otra palabra para definirla, para el capitalino? ¿Cómo lo haríamos? Sí, yo pienso que este problema y cualquier tema hay que abordarlos de manera científica y técnica. ¿Esto qué significa? Primero, ¿qué pasa con la malla vial? ¿Sí? El 35% de la malla vial no existe. El 25% está destruido, eso suma el 60%. Entonces el 60% de la malla vial no funciona. ¿Cómo puedes hablar de transporte y de movilidad si la malla vial no funciona? Segundo, tienes demasiados vehículos y muy pocas vías. No tienes autopistas, no tienes una sola autopista en Bogotá. La autopista del norte no es una autopista, la autopista del sur tampoco. No hay una sola autopista de oriente a occidente. Entonces la pregunta es cómo pretendes tener transporte y movilidad. ¿Sí? Tercero, nosotros le entregamos a unos privados y a unas cooperativas, les entregamos el servicio público del transporte para que ellos hagan un negocio. Entonces cuando ustedes van en Transmilenio y están furiosos con el sistema, con las estaciones, con el aglutinamiento, con todo eso, no deben estar furiosos con el alcalde, porque es que ese negocio no es del alcalde ni de la ciudad, ese es un negocio privado. Entonces ellos necesitan meter en un metro cuadrado entre 8 y 10 personas, porque si no, ellos no hacen su gran negocio. Eso no tiene nada que ver con un servicio público. Entonces cuando tú decides hacer un negocio, tienes unos parámetros económicos, financieros, operativos, administrativos. Cuando tú tienes un servicio público, esos son otros parámetros. Lo que hay en Bogotá es un negocio, no un servicio público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir entre 3.000 y 5.000 millones de dólares para que este negocio pase a ser un servicio público. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que hacer una alianza con los privados, tenemos que sentar con ellos, respetarles sus contratos, pero les tenemos que decir, mire, ustedes van a seguir ganando lo que van a estar ganando, pero nosotros necesitamos un servicio público digno y el usuario necesita poderse subir sin estar apiñuscado. Obviamente en todos los lugares del mundo de las horas pico hay mayor aglutinamiento, pero tú te subes a un metro en Nueva York o en París y vas un poquito apretado, pero puedes ir, puedes entrar y puedes salir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que reinventarnos Transmilenio, tenemos que hacer unas nuevas estaciones de Transmilenio, tenemos que pasar estos buses de Transmilenio a un tema de híbridos y a un tema eléctrico, y tenemos que hacer 5 nuevas troncales. Y esto nos lleva a que el metro no es viable. ¿Y por qué el metro no es viable? Todos los metros del mundo son subsidiados, por lo menos en un 52%. Si hiciéramos el metro, tú tendrías que pagar una tarifa entre 5.000 y 7.000 pesos. La pregunta es, ¿la puedes pagar? No la puedes pagar. La pregunta es, ¿el Estado la puede subsidiar? No la puede subsidiar. Entonces la pregunta es, ¿por qué vas a hacer 27 kilómetros de metro que solo tocan 6 localidades, que generan un gasto entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, que hoy los tienes que multiplicar por el 35% de la devaluación? Y en vez de hacer 5 nuevas troncales de Transmilenio, cuando las troncales que hoy tenemos superan los 110 kilómetros y las rutas de los alimentadores tienen como 700 kilómetros, esos kilómetros sumados son casi 1.000. Sí. Y 1.000 kilómetros no resuelven el problema del transporte y la movilidad. ¿Cómo vas a resolver con 27 kilómetros de metro este problema? Eso es una mentira, no tenemos el dinero y no es lo que hay que hacer. Tenemos que hacer los deprimidos en la Caracas, tenemos que hacer muchos puentes. Si le aumentamos la velocidad a Transmilenio solamente 5 kilómetros, aumenta 40% la capacidad del sistema. No hemos logrado estructurar el SITP. La gente tiene que salir de su casa muchas veces, caminar 20 minutos o media hora para coger el SITP y un tiempo más para llegar a la troncal. Cuando tú estás en Alemania, tú sales de tu casa, caminas 2 cuadras, 3 cuadras y te recoge un Transmilenio
y te lleva o a la estación de tren o te lleva hasta la estación del metro. Eso es lo que tenemos que generar, pero eso no lo puedes generar si la estructura es de un negocio privado. Lo tienes que generar como un servicio público y eso es lo que tenemos que hacer. No lo hemos hecho, entonces estamos arrancando desde cero. Ok, perfecto. Entonces vemos la unión entre lo público y lo privado para poder llegar a buenos términos y un mejoramiento. Sí. Doctor Bernard, muchísimas gracias, No, que nos a queda ustedes. bastante claro. Espero que les sirva de algo. No, por supuesto, claro que sí. Para nosotros es un placer Bueno, tener esta charla. muy bien.